El taxi se alejó dejándome sola al borde del camino de entrada, con la pulsera del hospital todavía pegada a mi muñeca, el plástico frío contra mi piel. El sol empezaba a esconderse bañando el tranquilo callejón sin salida, con un tono naranja quemado. Sentía el peso del día apretándome el pecho, los brazos torpes y adoloridos, cada respiro atrapado justo debajo de la incisión reciente en mi abdomen. No había llegado a la puerta cuando lo vi, mi maleta la roja, que Camilo me regaló hace 6 navidades, descansando en el tapete de bienvenida, como si fuera una acusación. Una nota doblada estaba pegada en la puerta, un papel amarillo con las esquinas rizadas por el calor. Parpadeé pensando que quizás leía mal, que los analgésicos me nublaban la mente, pero las palabras no cambiaron. Ahora somos solo 3. Búscate otro lugar, Sofía, sin un espero que te mejores, sin explicaciones. Solo un despido limpio y deliberado, como si me hubieran borrado de una oración. Me quedé ahí demasiado tiempo aferrada a la barandilla, mi cuerpo dudando entre desplomarse o huir. Finalmente saqué el celular con dedos temblorosos. La pantalla brillaba demasiado. Tecleé el nombre de Camilo. Un timbre, luego el buzón de voz. Dejé un mensaje manteniendo la voz firme. Camilo, estoy afuera. Me dieron de alta. Necesito recostarme. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Revisé el mensaje leído pero sin respuesta. Toqué la puerta. Luego golpeé. Susurré su nombre, después lo llamé más fuerte. Nada. El único sonido era el viento rozando los arriates que planté la primavera pasada, ahora invadidos de maleza. Me senté junto a mi maleta, la bata del hospital, arrugándose bajo mi cuerpo en el escalón de concreto. No sentía la aspereza ni el frío que se colaba por la tela. No sentía nada. En algún lugar tras las persianas me pareció ver un movimiento, quizás la silueta de un niño, quizás no, pero nadie salió. La luz del porche parpadeó al encenderse, automática, como si la casa aún reconociera mi presencia. Bajé la cabeza hacia las rodillas, tratando de entender la frase que Sofía escribió. ¿Cómo algo tan breve podía deshacer toda la tela de mi vida? Tras la muerte de Héctor, el silencio en nuestro hogar se volvió más pesado cada semana. Camilo vino un domingo y se sentó a mi lado en el sofá, hablando bajito, casi como cuando era pequeño. Mamá, no está bien que vivas aquí sola. Vende la casa, ven a vivir con nosotros. Nosotros cuidaremos de ti. Sofía sonrió con cortesía, sosteniendo a Emiliano en su regazo. Usaremos el dinero para ampliar. Haremos un espacio solo para ti. Será tu hogar también. Quise creerles. Necesitaba algo en qué creer. Así que vendí la casa que Héctor y yo pagamos durante 30 años. El cheque fue por 3.700.000 pesos. Cada centavo se fue en sus remodelaciones. Construyeron un ala nueva con una suite amplia, electrodomésticos modernos, pisos de madera. Camilo lo llamó una inversión en familia. Al principio lo sentía así. Preparaba el desayuno cada domingo, ayudaba con los niños, mantenía la ropa limpia. Sofía me agradecía seguido y Camilo me apretaba el hombro al pasar. Pero con el tiempo las cosas cambiaron. La gratitud se desvaneció. Mi nombre dejó de sonar en las conversaciones. La abuela Marisol se convirtió en ella. Sofía empezó a dejarme fuera de los paseos, dejó de pedirme opiniones. Cociné comidas que nadie tocó. Ofrecí ayuda que rechazaban. Una noche escuché a Sofía susurrar a Camilo: ocupa demasiado espacio para alguien que ya no aporta nada. Las palabras dolieron más de lo que esperaba. Ahí entendí, no vivía con ellos. Vivía bajo ellos. Y ahora, sentada fuera de su casa, con mi maleta a un lado, ese recuerdo regresó como un golpe. Me habían sacado mucho antes de que pusieran mis cosas en cajas. La calle estaba silenciosa mientras arrastraba mi maleta hasta la esquina. No sabía a dónde iba. Mi cuerpo dolía por la cirugía, por estar sentada tanto tiempo, por cargar demasiado durante demasiados años. Llegué a la parada de autobús y me dejé caer en el banco frío, el metal calándose a través de la bata del hospital, recordándome que no debía estar afuera esa noche. Debía estar descansando, recostada en una cama tomando caldo, tal vez viendo algo sin importancia en la tele,
mientras los nietos discutían por la hora de dormir. Abrí mi bolso y conté lo que tenía: 920 pesos y unas monedas. Apenas suficiente para un taxi o una noche en un motel barato si no comía. La batería del celular estaba baja. Mis manos temblaban. Me ajusté el abrigo, aunque no ayudaba mucho contra el frío que se colaba. Miré el pavimento intentando no pensar. Pero mi mente no paraba. Me llevaba a las noches largas en la cafetería del hospital, haciendo turnos dobles para que Camilo no trabajara durante la universidad. Al día que vendí el anillo de bodas de Héctor, él lo habría entendido, me dije, para pagar la matrícula de Camilo. Al día que cancelé mis vacaciones para cuidar a Emiliano cuando los planes de Sofía fallaron. Los años se habían acumulado como ofrendas silenciosas, una tras otra, esperando comprar un pequeño rincón en sus vidas. Y ahora no había rincón alguno. Las lágrimas llegaron de repente, agudas y calientes, cayendo sin aviso. Me incliné hacia adelante y las dejé salir ahogando los sollozos en mi abrigo. Bajo el resplandor titilante de un farol lloré, hasta que no quedó más que un dolor seco y apretado detrás de los ojos. No sabía qué dolía más, la traición o el vacío que dejaba. Saqué mi celular y busqué el nombre de Dolores. Era la única a quien podía llamar sin ensayar qué decir. Sonó 3 veces. Marisol, su voz, estaba alerta, preocupada. ¿Estás bien? Intenté hablar, pero solo salió un sollozo. ¿Dónde estás?, dijo, ya tomando sus llaves por el sonido. Dímelo ahora mismo. Ya voy. 15 minutos después, unos faros iluminaron el banco y se detuvieron frente a mí. La puerta del coche se abrió y su voz cortó el silencio. Sube. Vamos a resolver esto. Dolores me preparó un té y me envolvió en uno de sus cardigans enormes que olían a suavizante de lavanda. Me acurruqué en su sofá, los cojines firmes y desconocidos bajo mi cuerpo, mientras ella traía su tableta y la ponía en la mesa de centro. Deberíamos revisar tus cuentas bancarias, dijo con suavidad, sin presionar, pero sin pedir permiso. Por si acaso, dudé. Mi mente seguía nublada, mi cuerpo pesado, pero asentí. Camilo me ayudó a configurar todo después de que Héctor murió. No siempre recuerdo las contraseñas. Dolores tecleó con eficiencia silenciosa. Le di lo que recordaba, y en minutos estábamos viendo mis estados de cuenta en línea. Los ahorros estaban intactos, gracias a Dios. Pero cuando abrimos la tarjeta de crédito, Dolores soltó un suspiro que no llegó a ser palabra. 69,850 pesos. Tienda departamental. 40,940 pesos. Muebles de lujo. 16,940 pesos. Spa y bienestar. Y había más. Restaurantes, salones de belleza, estudios de yoga exclusivos. Todo en las últimas 2 semanas. Miré la lista sintiendo que me hundía bajo el agua. Estaban redecorando, susurré. Dolores levantó la mirada. ¿Qué tragué saliva? Mi cuarto. Sofía mencionó que quería convertirlo en una oficina algún día. El último cargo, los muebles. Es donde estaba quedándome. Esperaron a que estuviera en cirugía. Dolores no habló por un momento. Luego, sin preguntar, me pasó su celular y dijo: llama al banco. Lo hice. Mi voz era baja, pero firme, mientras le decía al representante que necesitaba reportar cargos no autorizados. Preguntaron si quería congelar todas las tarjetas de inmediato. Sí, dije. Todas. Sin acceso. Tras la llamada, me recosté en el sofá y cerré los ojos. No era solo el dinero. Era el cálculo, la planeación, el momento. No fue impulsivo ni emocional. Fue ordenado, clínico, como si me hubieran programado para ser eliminada. Dolores puso una mano sobre la mía. No estás loca. Esto es real, te usaron. Asentí, el peso en mi pecho aplastándome como una piedra, pero debajo algo más comenzó a encenderse. No rabia. Todavía no. Solo claridad. Una línea nítida dividiendo lo que fue y lo que no volvería a ser. Necesito recuperar mis cosas, dije en voz baja. Necesito ver qué queda. El teléfono sonó tarde la mañana siguiente, justo cuando Dolores me traía una toalla limpia y unas aspirinas. No reconocí el número al principio, pero cuando contesté y escuché su voz, algo en mí cambió. Mamá, dijo Camilo, cortante y molesto. Sofía intentó comprar comida y la tarjeta fue rechazada.
¿Qué pasa? Me quedé en la cocina de Dolores mirando por la ventana las hojas rojizas acumulándose en la escalera de incendios. Congelé la cuenta, dije con calma. La tarjeta ya no está activa. Una pausa, luego más cortante. ¿Por qué harías eso? Tú le diste acceso. Le di una tarjeta, dije, para comida, pañales, fórmula, cuando Emiliano era pequeño. No para muebles de diseñador ni paquetes de spa, y mucho menos para redecorar el cuarto al que no esperaban que regresara. Su silencio fue largo y frágil. No es justo, dijo finalmente. Nunca dijiste que tenías un problema antes. Estabas conforme con cómo estaban las cosas. No corregí con suavidad. Estaba callada. Hay una diferencia. Camilo soltó un suspiro frustrado. Mira, no es momento para dramas. Estamos tratando de manejar las cosas. Solo desbloquea las tarjetas y hablamos de todo después. Casi podía verlo caminando de un lado a otro, pasándose la mano por el cabello, irritado, porque no seguía su ritmo. Mi hijo, que solía traerme diente de león en sus puños y rogarme que no lo dejara en el kinder, ahora reducido a demandas secas y culpas pasivas. No dije simplemente. No repitió. Ella tendrá que usar su propia tarjeta, o la tuya. Otra pausa larga. Pensé que había colgado hasta que lo escuché decir más bajo esta vez. Esto no es propio de ti, mamá. Tenía razón. No lo era. Las cosas cambian, dije. Especialmente cuando la gente te muestra quiénes son en realidad. Antes de que pudiera responder, colgué y dejé el teléfono en la encimera. Mi mano temblaba un poco, pero no de miedo. Ya no. Dolores levantó la vista desde el otro lado de la habitación, con una ceja ligeramente alzada, como esperando las consecuencias. No están hambrientos, dije sin emoción. Solo se sienten con derecho. Regresé a la mesa, me senté lentamente y alcancé el té que ella había preparado. El vapor subía cálido y constante como algo que mantiene su forma. Dolores insistió en manejar. Dijo que era más seguro, que no tendría que preocuparme por desmayarme en el camino o tropezar con mysteriously con las palabras si veía la cara de Sofía. No discutí. Todavía estaba adolorida, cansada, pero ahora había algo más afilado bajo el agotamiento. Algo que se negaba a ser ignorado. Su casa se veía igual por fuera, persianas blancas, un sendero de piedra, una corona todavía colgada en la puerta desde la última festividad que ayudé a decorar. Pero al pisar el porche, me sentí como una extraña acercándose a una oficina cerrada después de horas. Camilo abrió la puerta con el rostro tenso y los labios apretados. Sofía está con los niños, dijo. No es un buen momento. No vine de visita, dije, pasando junto a él. Vine por mis cosas. Dudó, luego señaló el garaje. Empacamos lo que pudimos. Dolores le lanzó una mirada que reconocí, silenciosa, directa, implacable. La seguí por la puerta lateral. El garaje olía a cartón y ambientador. Contra la pared del fondo, un montón de cajas estaba apilado desordenadamente, algunas medio abiertas, la mayoría sin etiquetas. Abrí la primera, ropa doblada a prisa. La segunda tenía libros, fotos enmarcadas, metidas entre ellos sin protección. La tercera fue peor, artículos de baño al azar, un florero roto, una sola pantufla. Pero nada de lo que importaba. Ni álbumes de fotos, ni joyas, ni el reloj de bolsillo de Héctor, ni la caja de cedro de mi madre. ¿Dónde están las cosas de valor?, pregunté, mi voz firme pero raspó al salir. Camilo rondaba en la entrada. Sofía debe haberlas guardado aparte. Dolores hizo un ruido pequeño entre incredulidad y furia. No hablé. Solo pasé junto a él hacia la casa. Encontré la respuesta antes de lo esperado. En la encimera de la cocina, una carpeta ordenada parcialmente abierta. Dentro había folletos: residencia para adultos mayores, Lago Azul, Hogar Dorado, y algunos correos impresos de agentes inmobiliarios. Una nota adhesiva amarilla en la portada decía: listar en marzo, esperar a que se concrete la venta. Escuché la voz de Camilo desde la otra habitación, baja y apresurada. Sí, llegó de repente. No, aún no se lo dije. Sé lo que acordamos, pero apenas salió de cirugía. No es buen momento para hablar de la residencia. Sí, tengo los papeles listos. Solo necesito que firme
Mis manos se aferraron al borde de la encimera. No dije nada. Me di la vuelta, salí de la cocina y regresé al garaje para terminar de empacar lo poco que aún era mío. Fue Dolores quien encontró a Patricia Wilkes, una mujer de voz suave, ojos agudos y una reputación por defender a personas mayores estafadas por sus propias familias. A la mañana siguiente de vaciar el garaje, me senté frente a ella en su oficina, rodeada de pilas silenciosas de carpetas legales y un leve olor a papel viejo. Le mostré el folleto, la nota adhesiva, el listado inmobiliario con mi nombre. Le conté todo lo que invertí, lo que me prometieron y lo que hicieron a escondidas. Patricia escuchó sin interrumpir su pluma, moviéndose constantemente sobre la página. Cuando le entregué los documentos escaneados que Dolores fotografió, los revisó con calma y levantó la mirada. Tu nombre está en los archivos preliminares de venta, dijo con calma. Pero según lo que me cuentas y los documentos que veo, nunca firmaste nada que lo autorizara. No dije. Nunca acepté vender la casa, ni que pusieran mi nombre. Entonces alguien falsificó tu firma o presentó documentos bajo pretextos falsos. Golpeó la pluma contra el escritorio. Eso es un delito. La palabra cayó entre nosotras más pesada de lo que esperaba, pero no inmerecida. Preguntó si estaba lista para proceder con una denuncia. No dudé. Redactamos una notificación formal y la enviamos certificada a la casa. En ella Patricia solicitaba una reunión privada entre ambas partes y sus abogados para resolver el asunto antes de que escalara. Una sola línea cerraba la carta. Si este asunto no se reconoce por escrito en un plazo de 5 días hábiles, procederemos con una acción civil. 3 días después Camilo llamó. Su voz estaba tensa, cortante. ¿Qué es esto, mamá? ¿Por qué metes abogados? No respondí de inmediato. Esperé hasta que el silencio en la línea igualó el que yo había vivido. Nos sentamos frente a frente en una sala de conferencias alquilada yo, con Patricia a mi lado, Camilo y Sofía, con un abogado inmobiliario que no conocía. Nadie sonrió, nadie charló. Patricia abrió. La señora Marisol solicitó esta reunión para resolver una disputa financiera sobre su inversión y el uso indebido de su identidad en una transacción inmobiliaria. Hablé después con voz firme. Les di 3.700.000 pesos. Era para un hogar compartido con espacio para mí. Nunca me pusieron en la escritura. Luego me sacaron de la casa sin aviso. Después descubrí que usaron mi nombre sin mi consentimiento para tramitar la venta. Sofía negó con la cabeza de inmediato. No es cierto. Lo aceptaste verbalmente. Patricia presentó los documentos con calma. Esta es la firma usada en los documentos del listado. Y aquí está un ejemplo notariado de un formulario del hospital de la misma semana. No coinciden. Camilo desvió la mirada. No alcé la voz. Solo dije, quiero mi dinero de vuelta con intereses. Su abogado intentó negociar. Sofía llamó la cifra exagerada, pero al final llegamos a un acuerdo por 3.200.000 pesos y un contrato de confidencialidad. Al levantarnos, Camilo murmuró, siempre tuviste una forma de complicar las cosas. Lo miré por un largo momento, luego me di la vuelta. No necesitaba defenderme. Ya no. Salimos al pasillo. Patricia no dijo nada, solo me dio un asentimiento silencioso. Y por primera vez en meses sentí que estaba pisando mi propio terreno. No planeábamos abrir una panadería. Empezó como una broma. Dolores dijo que mi pastel de manzana podía sanar heridas familiares si lo vendía por rebanada. Pero después de que llegó el dinero del acuerdo, la idea dejó de sonar absurda. Encontramos un pequeño local cerca del parque con pisos desgastados y una llave que goteaba, pero tenía buena estructura, y una ventana grande llena de luz. Lo llamamos Segundo Levante. Me gustó cómo sonaba como la masa que se levanta de nuevo tras ser golpeada. Pintamos las paredes nosotras mismas y fregamos los mostradores hasta que brillaron. Dolores atendía a los clientes. Yo me encargaba de hornear. Era un trabajo sencillo, honesto, medir, doblar, dar forma. Encontré paz en la repetición. No había traición en la harina y la mantequilla. No había juicios en la canela tibia. El vecindario
nos notó. La gente venía por los pasteles, pero se quedaba por la sensación. Un señor callado venía cada martes por panecillos de arándano y se quedaba a charlar sobre libros. Una adolescente pasaba después de la escuela solo para sentarse cerca del calor. No conocían mi historia. No lo necesitaban. Solo sabían que los hacíamos sentir bienvenidos. Todavía estaba sanando, pero en esa pequeña tienda, algo sólido comenzó a crecer. Mis manos antes usadas solo para dar ahora moldeaban algo mío. Dejé de revisar mi celular. Dormía mejor. Sonreía más que lloraba. Una mañana, mientras acomodaba escones en la vitrina, un pequeño señaló a través del cristal y dijo: «Este lugar huele a abrazos». Reí de verdad por primera vez en meses. Y justo cuando me levanté para rellenar la canasta, la campana sobre la puerta sonó. Levanté la vista. Camilo estaba en la entrada. Se veía más pequeño de lo que recordaba. No físicamente, sino en esa forma en que alguien parece cuando los bordes de su confianza se han desgastado. Su camisa estaba arrugada, sus ojos hundidos. No sonrió. Sofía se fue, dijo tras una larga pausa. Se llevó a los niños a casa de su madre en Sonora. Yo no me di cuenta de cuánto controlaba ella todo. El dinero se acabó. Lo de la casa en el lago fue un desastre. No puedo seguirle el paso. No dije nada. Solo esperé. Necesito ayuda, mamá dijo. Solo algo para salir adelante. Un préstamo. Un poco de aire. Por un momento vi al niño que tocaba suavemente la puerta de mi cuarto, después de una pesadilla. Pero ya no era ese niño, y yo ya no era la mujer que siempre decía sí. No dije en voz baja. Sus hombros se hundieron. Creo que esperaba un sermón. Tal vez un cambio de opinión con lágrimas, pero añadí: necesitamos ayuda en la parte de atrás. Entregas, cargar cosas pesadas, limpiar bandejas. No es mucho, pero es trabajo. Te pagarían cada viernes como a cualquiera. Parpadeó sorprendido. ¿Me contratarías? Te daría una oportunidad, dije. Lo que hagas con ella depende de ti. Asintió lentamente como si no supiera si sentirse avergonzado o aliviado. Estaré aquí mañana, dijo. Temprano. Lo vi irse sin decir más. Luego volví al horno y saqué el primer pan del día. Camilo llegaba temprano cada mañana ahora. No hablaba mucho, pero llegaba. Sacaba la basura, limpiaba los mostradores, barría el callejón sin que se lo pidieran. Era lento, pero lo veía la reconstrucción silenciosa de algo que casi había perdido en sí mismo. No orgullo. Eso tomaría más tiempo, pero responsabilidad. La voluntad de empezar desde más abajo, de lo que nunca pensó que estaría. Un domingo después de cerrar me senté en mi pequeño patio, con una palita y un manzano joven en una maceta de barro. Margarita del grupo de adultos mayores lo trajo con una nota que decía: para nuevos comienzos. Cavé despacio cuidando las raíces. Mis manos no eran tan fuertes como antes, pero recordaban cómo plantar algo y confiar en su futuro. Mientras cubría la base con tierra fresca, el sol de la tarde se filtraba por las ramas iluminando los bordes de las hojas pequeñas. No era la jubilación que imaginé. Sin cenas familiares, sin fotos de los nietos en los estantes. Pero tenía paz. Tenía mi nombre. Tenía un lugar que nadie podría quitarme de nuevo. Dentro Dolores gritó desde la cocina que estaba preparando una segunda taza de té. Me limpié las manos, me senté sobre los talones y abrí mi diario. Intentaron borrarme. Planté raíces en cambio.